lujo, ¿eh? Tengo muchas ganas de que hagáis buenas preguntas de periodistas Faustino y Noelia y que os Joder, es sintáis verdad. con vuestro espacio y vuestro hueco aquí para dar rienda suelta a vuestra profesión y Claro. sentiros seguros de O vosotros sea, que no te has mismos. preparado tú ninguna, ¿no? Y quieres... Exacto. Literalmente. O sea, ahí está, vamos. Balones fuera de toda la vida. Mira, ¿Cómo se te ve el ¿Cómo me, primero? os cómo voy a me leer conoce, macho? como calentamiento, os voy a leer un tuit que escribió, o sea, Joan Plaza, estamos hablando, mira, ya está, Ojo, Coach Plaza, Coach fíjate. Plaza se llama. ¿Con qué áurea? ¿Eh? Aura, ahí de, Aura, de aura. números, Está ¿eh? entre entrenador y almirante de un submarino o algo así también podría ser. O sea, hola Joan, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nada, encantado de tenerte aquí con nosotros, joder. Que iba a leer que hoy trasteando un poquito por ahí tus cositas, el tuit que escribiste cuando fichaste por el Girona, que dice, gracias a todos, algunos mensajes me han hecho tragar saliva, me emociona que tanta gente de todo el mundo y rivales os alegréis por mí. Mi vida es el baloncesto y espero y seguiré trabajando por seguir mereciendo esta montaña de cariño. Que la gente te Qué quiere. poeta, ¿eh? Caes bien, ¿no? No lo sé, no sé. Es cierto que. Hombre, estos tuits lo demuestran, ¿no? No, ¿sabes qué pasó? Que además llevaba un año sin publicar nada desde que llegué de la ECA a Atenas. Quise estar en silencio por más que la gente me decía, pero publica cosas. ¿Pero qué voy a publicar? ¿Que me voy a Estados Unidos a ver a Jordi Fernández o a Boniface Ndong? ¿O que voy a ver entrenos de equipos de LEP en Burgos? ¿O que he hecho un montón de conferencias por toda Europa? Pero no tenía ganas de esa publicidad gratuita. A mí particularmente no me apetece. Y después de un año de estar absolutamente en blanco, que aparecieran 97.000 personas, no me lo esperaba, honestamente. Y entonces, pues sí, me chocó y lo quise agradecer así. Claro, claro. Pues, fichaste, llevas ya como mes y medio, ¿no? Bueno, 23 de enero, sí, cercanos Sí. al mes y medio. ¿Te has notado? Porque claro, es lo que dices, llevabas desde más de un año sin entrenar. ¿Te has notado así, ha fluido o estabas un poco, un poco tieso, como diría Toño Llorente, para entrenar? Y más aquí, ¿no? Sí que es verdad que yo le dije a mis ayudantes, a Paco Vázquez, a Alejandro, a Tomás, que yo tenía que hacer mi propia pretemporada. Claro. Pero en cualquier caso es verdad de que tampoco me he quedado en el sofá de casa, ¿eh? A las 2 semanas de llegar de Grecia, llamé a Jordi Fernández, que él estaba entonces en Sacramento. Le dije, oye, ¿puedo venir? Vente cuando quieras y meteré allí 10 días. Entonces luego llamé a Boniface Ndong, que había sido ayudante mío en Málaga, en Unicaja, y es ayudante con los Denver Nuggets, y también me dejaron estar allí otros 10 días. Y luego quería ver algo antes de morir y era una Final Four universitaria. Ah, Y entonces, pues bueno, fui a Phoenix, enlazando los 20 días estos, pues fui a Phoenix a ver una y final es tan universitaria. espectacular, como dicen. Sí, sí, choca. Sí, yo creo que hay mucha parafernalia, honestamente. Yo creo que no escuchan mucho de allí, pero ver 85.000 personas en un campo de fútbol americano, y a mí porque me pusieron cerca, pero realmente los que están allá arriba, entre que van tajados con cerveza y tal, no sé qué deben ver allí, pero es un espectáculo en sí misma, sí. Mm. Oye, tengo una curiosidad, y ahora que tenemos aquí gente ilustre que te quiere preguntar, pero una curiosidad, ¿cómo se entra un equipo a mitad de temporada? O sea, y encima además, en este caso, por ejemplo, que estaba el Moraván, claro, no iban las cosas bien, porque si no, no se cambian los entrenadores, ¿no? Venían 6 derrotas y tal. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo llegas allí? ¿Qué es lo primero que dices? No sé, tengo curiosidad por saberlo. Bueno, siempre he pensado, eso me pasó cuando también me llamó Betis después de entrenar a Zenit de San Petersburgo. Yo empecé a retransmitir para Movistar algunos partidos, me llamaron de Betis para ver si me atrevía a entrenar un equipo a media temporada, y a pesar de que 7, 8 compañeros de ACB me dijeron no lo hagas ni loco, yo quería sentir eh, que se vivía en un banquillo para no bajar, ¿no? Había tenido la suerte, la fortuna de entrenar Real Madrid, Zalgiris, y el mismo Cajasol, llegamos a jugar la final europea de la Eurocup,
Unicaja, por supuesto, Zenit, pero nunca había entrenado un equipo y te he de decir que se me cerró la boca de estómago ya entonces allí en Betis de una forma bárbara, ¿eh? Pero lo pasé mal de verdad, pero salvamos al equipo a falta de 4 jornadas. Y aquí, pues un poco con el mismo planteamiento, yo pongo siempre el ejemplo de montarte en bicicleta. Así, aquí lo que se trata es de no cambiar el piñón, no cambiar los platos, irlos cambiando suavemente, porque si tienes la tentación de ir con tu librito bajo brazo y cambiarlo todo de golpe, lo único que vas a hacer es pegarte una hostia sonora. Y entonces es evidente que lo primero que les dije es que yo necesitaba tanto en el staff técnico como en los jugadores a gente feliz. Que nos olvidamos muy habitualmente que esto era un juego y que muchos de ellos eran mucho mejores de lo que estaban demostrando y que se trataba de recuperar sensaciones con los americanos, pues de la que ellos sienten en el playground, jugando con sus bros, y aquí pues en la escuela, en el instituto, en los clubes. Y bueno, yo creo que esa alegría la hemos recuperado, honestamente, y luego pues hacer sobre todo de Andorra y la gente que habíamos venido a Andorra con equipos grandes, sabíamos que ganar aquí nunca era fácil. Sí. Y sin embargo, llevaban 6 derrotas de 8 partidos aquí en casa. Se estaba convirtiendo esto en una plaza fácil. Y de momento, pues tanto Valencia, que vino hace 3 semanas, Valencia y Baskonia, ¿no? Pues han tenido que caer. Pero bueno, será difícil. Aún hay mucho por hacer. Pero una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es de eso lo que acaba de comentar de al final la mentalidad, ¿no? Que los entrenadores acabáis siendo también primero casi que psicólogos de los jugadores, sobre todo cuando os encontráis con un equipo que al final no habéis podido hacer una pretemporada con él, como es tu caso, porque llegas a mitad de temporada, etcétera, y saber primero entender lo que uno tiene, porque desde fuera nunca se ve igual que cuando uno tiene que enfrentarse y coger las riendas desde dentro, ¿no? O sea, yo puedo ver a Andorra y decir, buah, pues sí, este jugador es de esta manera y tal, pero hasta que no uno se pone dentro del banquillo y entiende el por qué ese jugador es así, no puede saber cómo gestionarlo, y creo que eso me resulta muy llamativo y muy positivo, ¿no? Que también se vea eso y se cuente, ¿no? Como es en el caso de los entrenadores, que muchas veces parece que esa faceta se tapa un poco. Bueno, de un tiempo a esta parte, pero yo creo que de hace muchos años, el entrenador, más allá de lo que sepa técnica y tácticamente, es más un gestor de grupos. Y si de lo que se trata es de sacar lo mejor de cada una de las piezas que tenemos en forma de jugadores, sabiendo que además es tan heterodoxa, es decir, que tienes a 4 americanos, a 2 franceses, a los 4 españoles, con suerte, si los llegas a tener, tienes gente tan dispersa que has de lograr poner en común un poquito toda esa situación, y allí, más allá de que sepas el Iverson Cut y defender a toda pista, de lo que se trata es de que ellos se sientan felices, que mejoran, que todo el egocentrismo que acumulen pues pasa a ser algo más genérico, es más trabajar en un ecosistema que no en un ecosistema. Pero es muy fácil de decir y no tan fácil de ejecutar, pero en cualquier caso por ahí han ido los tiros, sí. Y en esa línea de lo que estás contando ahora, Joan, esto que se dice muchas veces de los jugadores, de tener margen de mejora en distintas facetas, ¿en qué tiene margen de mejora un entrenador como tú, que ha ganado títulos en equipos grandes, en este año casi como de volverte a formar? ¿En qué dirías que eres mejor entrenador ahora que hace unos años? Yo creo que yo vengo de una generación, habiendo sido ayudante de Manel Comas, de Aito García Arneses, de Božidar Maljkovic, donde tú tenías que estar en una atalaya como entrenador y apenas debías tener casi una relación con el jugador, y esto ha cambiado diametralmente. Primero, yo me he declarado imperfecto ya muchas veces desde hace muchos años, y es la única manera de llegar un poco al corazón del jugador, en tanto en cuanto él se va a equivocar tomando decisiones a 180 pulsaciones por minuto en un partido. Entonces, mostrarte normal, no ser un tótem que lo sabe todo, mostrarte al jugador como parte del equipo y no ser un sargento aparte, yo creo que es en lo que más he evolucionado. Yo creo que soy una persona siempre tolerante, siempre abierta, soy una esponja, aprendo de cualquier cosa, quiero decir, una película o de un señor del autobús, aprendo cualquier situación, pero sobre todo es hacer
más felices o más cómodos a los jugadores esa comunicación que antes parecía como inabarcable. O sea, era como si el jugador fuera de otra raza y los entrenadores tuviéramos que ser, y eso yo creo que lo he ido perfilando y mejorando. Técnica, tácticamente, evidentemente he ido puliendo cosas, pero el ver a algunos entrenadores, no solo en NBA, sino aquí en Europa, incluso en otros deportes, en fútbol, mucho más cercanos al jugador, yo creo que me he liberado un poco de esa tensión un poco rígida que yo tenía, y soy bastante más cercano con el jugador y con todo el que me rodea, por suerte. Eso Bueno, hablamos. con la edad dejan es que me ha venido a la cabeza Obradovic, que siempre que el primer Obradovic, ¿no? O sea, de esta que te daba hasta miedo mirarle y tal, y luego ahora claro, llega un momento que también tú hablas de la felicidad y eso, pero claro, también el entrenador busca su propia felicidad, claro, tampoco vas a estar todo el día ahí cabreado, coño, con la vida, ¿no? Claro, claro, pero esto que acabas de decir, que es tan obvio, muchas veces lo olvidamos, ¿no? Porque es la conocida soledad del entrenador, de que aunque estés bien rodeado, los jugadores, al final es cierto de que nosotros somos la parte más frágil de este negocio, y es una obviedad. Y de la misma manera que podemos infundir y mejorar a jugadores, cuando las cosas van mal, antes de cambiar a 3, 4, 5 jugadores, pues cambian de entrenador. Y todos conocemos al dirigente que alguna vez, pocas veces, yo recuerdo a Manel Comas que me explicaba que en Vitoria una vez entró el presidente, dijo: antes saldréis los 12 que no el del bigote. Pero tú sabes que eso es una excepción absoluta a la regla. Lo normal es que el del bigote... Esa normalmente se resuelve en una semana. En una semana se resuelve eso. Este año es un ejemplo de eso, ¿no? Porque de los equipos en la parte baja, Girona, Breogán y Andorra han apostado por cambio de entrenador, y en el caso de Lleida, Granada y Coruña, lo que han apostado es por reforzar con fichajes, Jugador. ¿no? Ha habido ahí como Sí, sí, esas dos vías. Yo creo que los 3 primeros que has dicho también han cambiado bastante jugadores, ¿eh? Pero es cierto de que de momento se está manteniendo bastante un poco esa línea, pero porque todos progresamos, los directivos, los jugadores, el club, el gerente, y entendemos de que no hay soluciones mágicas en todo esto. En algunos equipos será un entrenador el que sea adecuado, y en otros equipos pues probablemente solo reforzando las plantillas ya notan esa mejora. Entonces es no hacer tabla rasa con todo, sino entender de que a veces el reclutamiento te ha ido mal en verano, a veces a todos nos ha salido alguna pera podrida, alguna manzana podrida, ¿no? Es decir, yo recuerdo que el año pasado, estando en AEK Atenas, el reclutamiento fue peculiar, por decirlo suave, pero sin embargo, al mes y medio, un jugador de los que yo tenía quiso matar a un compañero, pero matar no en el sentido figurado, en el sentido literal. Y está grabado. porque lo grabó todo. Se grabamos siempre los entrenos. Y eso, por más informes que hayas pedido de según qué jugadores, no sucede hasta que sucede. ¿Entendéis? Entonces, yo creo que en los análisis previos nunca te imaginas que al que estás fichando es capaz de matar a un compañero suyo. Claro, eso es difícil de imaginar. Pero ¿cómo de literal era lo de matar? Matarlo, es decir, lo tuvieron que agarrar entre 8. Pero además, es que pasó, y ahora que ha pasado un año, se puede explicar. El reclutamiento ya fue peculiar, pero porque allí en Grecia, pues no se recluta como aquí, honestamente. Allí tú puedes opinar, una vez tú has firmado, les interesa más, pues como quizás se hacía aquí antiguamente, fichar a jugadores con mucho glamour, aunque no tengan experiencia en Europa. O sea, yo cuando ficho en Grecia hablo con Barsocas y él me dice: mira, sobre todo ficha jugadores extranjeros que conozcan la liga griega y cuando menos la europea. Pero yo os trasladé el mensaje de Barsocas. El caso que me hicieron fue 0. Se lo trajeron a Mindaugas Kuzminskas, que lo había entrenado yo en Zalgiris Kaunas y en Unicaja. El resto eran todos jugadores en NBA. Menos Randall, que había estado unos meses en Madrid, si os acordáis, un base pequeño con un talento. El resto todo eran jugadores de NBA. Bueno, pues como jugadores de NBA, evidentemente su comportamiento era el de la NBA. Y entonces, pues al mes y medio, no el mismo jugador, otro, que luego vino a España, el director técnico me dijo: oye, mira, que hemos de echar a porque está saliendo, bebiendo, apostando, comiendo, de todo por la noche. Dije: bueno, pregúntame ahora si está entrenando bien y si juega bien.
porque está entrenando bien y jugando bien. A ellos les preocupa bastante poco lo que suceda por las noches, lo que suceda, qué tipo de cuidados se vayan a tener mientras rindan en el trabajo. Y eso es una norma NBA, o sea, Sí. lo queramos o no. Y entonces, pues habituarse a la presión de no poder salir antes de los partidos, a no tener que verte por las noches en según qué lugares, pues bueno, no es fácil. Entonces, ese primer jugador del que os hablaba es un jugador que después de rascar y rascar, yo averigüé que el año anterior había tenido un percance con Boston Celtics, pero de lo más grave en un avión con otro compañero suyo. Entonces, lo que quiero decir es que hay veces, y esto venía a que hay veces que es verdad de que tú haces una buena plantilla y los malos resultados hacen que entres en una dinámica negativa, y otra vez tú has hecho un reclutamiento determinado, en ese sentido yo participé muy poco y te sale lo que te sale, te explotan bombas de relojería de este tipo. Entonces ahí el hecho de cambiar un entrenador o cambiar a 4 jugadores es el que lo justifica. Y con ese material has tenido tiempo para seguir desarrollando la pasión literaria, porque pues, tienes material de sobra. Da algún consejo a Lo Lasso, que presenta el libro el ¿Es sábado. verdad? A ver, yo llevo más libros que él, pero bueno, dime consejos. Es superventas, es superventas al lado de los míos, o sea que no, yo he seguido escribiendo, pero lo mío es ficción, aunque quien quiera encontrarme me encuentra en esas novelas. Pero yo sigo escribiendo ahora más a largo plazo, o sea, mi tercera novela saldrá, pero puede salir en 2 años, no tiene fecha de presentación en absoluto. Lo das. Pero no te publicitas mucho, Joan. O sea, o sea, es como que escribes para ti, se publica, pero tampoco tienes un especial interés en que esa novela lo pete ni sea un superventas, ¿no? Bueno, la primera es verdad que se editó en 3 idiomas, se agotó en castellano y lituano, porque se presentó también allí en Žalgiris Kaunas, pero evidentemente ha llegado e intentaron hacer una obra de teatro. Recuerdo que una de las cosas más interesantes que me pasó es que me reuní con la productora de Víctor Manuel y Ana Belén, porque intentaron llevarla al teatro. ¿Cómo poder llevar al teatro? ¿En tu cabeza estaba que era teatralizable tu obra? Yo creo que es más peliculizable, es más de película, ¿no? Los que somos, los que escribimos casi por impulso, como fue mi caso en su momento, es más porque lo visualizas que no porque lo puedas ubicar en una sala cerrada. Pero ella estaba interesada y, bueno, pues tuve el honor de conocerla y eso ya lo compensó todo en ese momento. Y luego sí que he visto de la segunda novela escenas que se han hecho en teatros, pero en el momento de presentarla, ¿no? Bueno, esto es una cuestión que solamente me oxigena del baloncesto, porque estás tan cerrado en los sistemas del ataque que el grupo, que la literatura me liberó y sobre todo me hizo leer mucho más de lo que había leído en toda mi vida. O sea, te mandaré mi libro, tenemos por un lado a alguien que escribe y no se preocupa del después, y otro que tú eres, vamos, o sea, no se puede publicitar más y de maneras diferentes que lo porque que yo quiero ser, es que yo quiero ser escritor, pero bueno, no me venía a hablar de aquí, Joan. Pero luego te mando mi libro, estamos en contacto para mandarte, pero déjame que volvamos al baloncesto. Es que estaba viendo justo que Luis Casimiro y tú habéis retornado a la Liga Endesa justo para salvar a equipos que estaban regular. Está viendo que vuestras carreras son más o menos un poco paralelas, en el sentido de que empezasteis un poco la casa por el tejado ganando las ligas en vuestros primeros destinos o jóvenes, y luego habéis ido yendo de un equipo a otro. ¿Piensas que empezar tu carrera en solitario como primer entrenador en el Madrid ha ido en perjuicio de tu desarrollo como entrenador, o fue bueno empezar ganando la liga en tus primeros años como entrenador? Bueno, evidentemente nunca... O sea, quiero decir que como era difícil ir a más después de eso. Bueno, es cierto que era complicado aspirar a muchas más cosas, pero yo es verdad de que si alguien me llega a decir, entrenando yo al Juventud de Badalona, yo entrenaba en su día pues al Alex Mumbrú, a Raúl López, a Solimán Dramec, a Óscar Yebra, mucha gente de esta generación. Y entonces yo realmente aspiraba en aquel momento a convertirme en buen entrenador en Badalona. Apareció el tema de Boža Marković. Boža Marković, teníamos relación desde unas conferencias que había hecho él en Badalona muchos años atrás, y él me pedía información durante bastantes años sobre pues situaciones de pick and roll o defensa, o cuando tenía que jugar contra equipos españoles. Y entonces él me había dicho varias veces: tú acabarás siendo el segundo entrenador mío. Pero él se va a Panathinaikos, vuelve a Francia, Racing París, Limoges,
Sí, va a Málaga campeón y de hasta que no vuelve al Madrid, y allí en Madrid fue cuando él se acuerda de mí, casi 10 años después, pero entonces Juventud no me dejaba ir, al... Uy, está aquí el aparato hablando, y entonces voy al Real Madrid, y es cierto de que yo nunca hubiera pensado que eso hubiera sucedido, y luego las cosas van como van. Ese primer año con Malkovich el equipo baja de la Euroliga, si os acordáis, la única vez que Real Madrid ha estado fuera de Euroliga, y cuando me proponen a mí entrar al Real Madrid, es porque evidentemente han fallado las grandes estrellas, y yo ahí no me rasgo las vestiduras, ahí tú dice que no. Eh, mm, Dos entrenadores más, un serbio y un turco. Y entonces cuando me proponen a mí, yo creo que me lo proponen sabiendo que yo puedo empezar, pero que al poco tiempo estar yo, pues ya traerán a la estrella rutilante, pero yo llevaba casi 28 años preparándome y hacemos una temporada brutal. Solo perdemos la Copa del Rey porque a Jordi Trias, se le enciende ese día, ¿no? Donde nos mete 24, 25 puntos en un cuarto, pero lo demás lo ganamos todo. Entonces, evidentemente, eso cambia. Cuando estás en el Real Madrid, eres primer entrenador, pues a pesar de que tú te habías formado categoría a categoría, desde benjamines hasta senior, pues el hecho de estar en esa plataforma hace que explote todo. Y entonces, bueno, mi paso por Sevilla fue también muy bonito, pero porque ahí pues pude entrenar a Satoransky, a Joan Sastre, a Balvin, a Burjanadze, a Porzingis, muy poco tiempo, pero lo tuve, y esa generación pues luego ha acabado siendo una generación muy bonita. Zalgiris fue un año especial, pero al dejar de pagar a media temporada y fugarse el ruso presidente que teníamos, y se fueron todos americanos, pero acabamos ganando la Liga y la Supercopa con Zalgiris Kaunas. Entonces ya estábamos en Euroliga también, igual que en Unicaja. Entonces es cierto de que yo quise probarme fuera de España. Yo fui el primer entrenador que entrenó en Euroliga fuera de España. Y a veces cuando estás fuera, tanto en Zenit de San Petersburgo como en Lituania, como este último año en Grecia, parece que la gente no sabe qué estás haciendo, ¿no? Y eso es porque la Liga ACB tiene un nivel a todos. Yo he estado en 3 ligas distintas, y os puedo decir que a pesar de que la ACB tiene cosas por mejorar, está a años luz de cualquier otra organización europea. No puedo hablar de la alemana, pero sí del resto, ¿entendéis? Entonces, bueno, yo estoy muy contento de haber entrenado en extranjero y luego de haber entrenado equipos que han sufrido, pero... Oye, ¿tú entrenaste a Marc? A Marc Gasol no. 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 Vale. No, yo de todos estos que están ahora ya en puestos de dirección y jefes o son seleccionadores, pues evidentemente pues el caso de Alex es el que luego como jugador ya... Sí. Cuando él era jugador ya los últimos años, él ya tenía una cierta vocación por entrenar o por dirigir. Oye, que se va, a la selección alemana, campeona del mundo. Ostras. Sí. ¿Nunca te han llamado de alguna selección, Joan? Sí. Seguro que sí, ¿no? Sí, me han llamado de alguna selección, y incluso alguna vez me preguntaron si me atrevería a ir de ayudante en algún equipo NBA. Pero cuando tú estás de primer entrenador en equipos de Euroliga, eso se te hace bastante cuesta arriba. Yeah. Primero porque las temporadas son largas, pues estar jugando entre 70 y 75 partidos y meterte en una selección en verano, solamente en verano, se hace largo. Y luego lo de ir a NBA de ayudante, estando tú de primer entrenador y sabiendo que has de pasar sí o sí 5, 6, 7 años como entrenador ayudante hasta optar a alguna cosa, si es que nunca lo llegas a hacer, pues se hace cuesta arriba. ¿De qué jugador te sientes más orgulloso de los que ha pasado por tus manos? Porque yo tengo la teoría de que ese perfil artificiero de Jul nace de cuando le sacabas tú esos 5 segundos que quedaban para acabar cada cuarto allí en Vistalegre. Tengo muchos hijos putativos, ¿no? Porque hace poco pues, estuve en Sacramento y allí estaba Sabonis, que la está petando en Estados Unidos. Precisamente yo no fui por eso, fui porque esa semana me encajaba, pero allí yo estoy el día que él consigue el récord de dobles figuras en NBA.
de toda historia de la NBA. Y bueno, evidentemente, pues él es uno, Sergi Llull. Yo creo que pero Sergi es por Lasso, es por incluso por Messina, es por Scariolo, es por Chus, es por mucha gente. Yo estuve en el momento de la elección. Es cierto que yo lo conocía porque lo había sufrido en categorías inferiores en Badalona, y cuando se da la circunstancia de que él está en Manresa, no está jugando en LEP, lo que ahora sería LEP, pues evidentemente esa ventana pues lo hablamos ya con Herreros, y los dos estuvimos de acuerdo que a pesar de que teníamos a Raúl López y a Kerem Tuncheri de bases, él podía ser un extraordinario complemento, y ese complemento pues luego ya explotó. La primera muestra que él salta es en el partido que jugamos contra Toronto Raptors en la presentación de la temporada siguiente, que él mete 26 puntos ya contra Toronto Raptors. La gente, en la primera vez que le canta lo de Llull es en ese partido. Y luego pues ya ha sido su propia ambición y el deseo y ese tan innato genético de ser ganador. Pero yo estoy esos primeros 3 años con él, pero esos son partícipes muchos más. Oye, Iván, Hablando un poco, dale. Venga, digo que una hablando ronda final, venga. un poco de eso que comentaba, ¿no? De cómo, por ejemplo, fue la captación, por así decirlo, de Llull. Qué diferente no es ahora, ¿no? Sobre todo con esta polémica y esto que tanto se habla de las pocas oportunidades que se le da a la gente joven, ¿no? ¿Cómo, tú como entrenador, por ejemplo, cómo has visto toda esa evolución y ese cambio, sobre todo en el baloncesto español, que parece que cuesta muchísimo trabajo darle la oportunidad, ¿no?, a los jóvenes, aunque es verdad que esta temporada sí que tenemos, pues bueno, Sergio de la Rea en Valencia, Mario Sainz Superi, pero al final parece que son, digamos, las excepciones que confirman la regla, ¿no? Bueno, yo creo que la gran diferencia está en la manera en que te han educado a ti. O sea, yo, por ejemplo, por ADN, a pesar de que yo soy del barrio malo de Badalona, muy cerca de San Adrián del Besós, pero soy de Badalona, y allí tenías que hacer buenos a los jugadores sí o sí, porque no había un sponsor capaz de soportar entonces, después de los años dorados de la Copa de Europa. Entonces de allí tenías que trabajar sí o sí, y de allí pues cuando tú eres capaz de hacer bueno a Ricky Rubio, a Rudy o a muchos de los jugadores que han salido de Badalona, ya se te queda, es algo que se te queda genéticamente. Entonces yo creo, pues en mi caso como algunos otros, pero estoy de acuerdo contigo de que son excepciones, el hecho de hacer jugar a chicos de 17 años, como decíamos antes de Sabonis, Lo más natural. los playoffs contra Barcelona, es que no lo haces ni como un esfuerzo, o sea, no puedo ponerme ningún mérito tan siquiera. Es porque tú no entiendes el baloncesto sin que todos esos jugadores jóvenes que están trabajando asomen la cabeza. Y porque además el hecho de que asome él hace que los otros 15 o 20 que van detrás con talento vean que tiene un entrenador delante capaz de arriesgarse esos minutos que irán creciendo. Entonces, yo creo que no hay ninguna premeditación en contra de los jóvenes para muchos entrenadores, sino que sencillamente no han pasado ese virus que ha pasado la gente, pues de estudiantes, de Juventud, de Málaga, incluso las grandes canteras, ¿no? Que hemos conocido siempre. Entonces yo creo que por ahí se podía encontrar la pista, pero estoy de acuerdo en que debería haber más presencia y más notoria. Faustino. No, ya. Ah, ya, vale. Yo quiero hacer, en honor a Toñín Llorente, que le conocerás, igual hasta la has entrenado, como ha estado en 200 equipos. Él siempre hace una pregunta a los invitados que tenemos, que es que haga un quinteto de mejores jugadores con los que ha jugado siendo jugadores. En tu caso, a ver si te atreves a hacer un quinteto de mejores jugadores que has entrenado en toda tu carrera. Pues no sé, ahora evidentemente lo fácil como bases podría poner a Satoransky, pues a Llull, que juega casi más de escolta, que ya hablando así de jugadores, en el 4 podría estar Domantas, en el 5 yo tengo que ver poco con Porzingis, pero evidentemente sería fácil hacerlo, pero no merezco, o sea, de 3 he entrenado grandes 3, pero os pasará a vosotras veces que cuando os hacen preguntas los periodistas decís, ¿por qué este cabrón no me lo ha enviado antes? Porque entonces ya lo tendría yo pensado. Sí, hubiera estado guay. ¿Sabéis? Pero también mola, a quemarropa sí también mola. Sí, no digo que no, pero ¿sabéis cuando os preguntan, dime un libro, una película, una canción? Sí. Pero es que lo mejor es que te lo preguntan una semana después y dices otro. Claro, o sea, te va a pasar, Joan, luego en la cama vas a decir, hostia, se me ha olvidado este que tenía que haber puesto en el quinteto. No, fíjate, me ha sorprendido porque yo creo
creo que Raúl López, no voy a decir que es el jugador de mayor talento baloncestístico que he visto nunca por encima de Pau Gasol y compañía, ¿no? Pero vamos, me parece que es un fuera de serie, ¿no? Ya se yo creo que ha habido muchos. En el caso de Raúl, yo recuerdo haber ido a Estados Unidos en su presentación, cuando él debuta en Utah, en las ligas de verano de Utah, yo estoy allí. Que con tan mala suerte, ¿os acordáis que él tenía la rodilla casi operada? Él vuelve a recaer ahí. Bueno, fue como un pequeño parto, pero evidentemente Raúl ha sido un fuera de serie y alguien que ha comido aparte, ¿no? Ese talento genético que él tenía. Yo lo entrené de cadete, años, el primer año junior. Y luego ya, cuando ya fue jugador del Real Madrid los últimos años. Pero sí, él sería probablemente alguien excepcional de los que han tenido la suerte. Bueno, te falta el 3, un 3 y el 5, venga. ¿no? Sí, el 3 y el 5. El 5, eso. Qué difícil, ¿eh? Sí, es complicado, porque además siempre, mira, hace poco tiempo en Málaga nosotros fichamos a un jugador que luego me lo encontré en Phoenix, y que era Richard Hendricks, si os acordáis, que era un pivot, un 4,5. Estuvo en Granada luego también, ¿no? Estuvo en Granada, me suena también después. Sí, también estuvo en Granada, sí. Y él me decía, ese fue mi mejor año. Y yo me lo miraba y realmente fue un año correcto, pero no para tirar cohetes. Pero los Nedovic, por ejemplo, en Unicaja, pues fue un... Nemacha fue un jugador que realmente, o es un jugador que aún sigue jugando, de un talento excepcional, a pesar de que lo que le gustaba era el balonmano. O sea, él viene de ser hijo de jugadores de balonmano, sin embargo, su talento natural era jugando baloncesto, ¿no? Y no triunfó en Golden, no triunfó en Valencia, sin embargo, cuando llegó a Valencia encontramos el botón que luego le permitió jugar en Euroliga. Pero ya estando ahí Llull y él, pues ya no. En el 3... me vendrá en la cama, como dices tú. No. Nos mandas un WhatsApp, venga. Vale, sí, os mando un WhatsApp. Va a haber gente que si no mencionas a Luis Bullock te van a matar también. Luis Bullock o Charles Smith. Qué bueno era, ¿eh? Y Charles Smith era también gente un poco más extravagante, pero que a mí me ayudó mucho en momentos determinados. En Sevilla fue Tariq Kirsé, ¿os acordáis? Aquel con una goma, pero que tiraba los tiros libres fatal. Hay una serie de jugadores que realmente te han ido marcando y que luego se han convertido en entrenadores o agentes, o hay mucha gente que he podido entrenar, incluso ya gente que luego no han llegado a quizá al nivel que todo el mundo intuía, pero que en aquel momento sí que alcanzaron Euroligas o se fueron a NBA. Entrené a Dragan Zokic era, que estuvo un año en Phoenix y luego volvió. Se ha entrenado a mucha gente que luego Mateo Baston, si os acordáis de Mateo Baston, que era un tío así delgadito, un 4,5 delgado, pero que luego jugó en Maccabi, acabó ganando Euroliga también. Ha habido muchos jugadores, pero así... Es que de verdad, ahora porque estás en activo, pero si alguna vez te retiras y eso, de verdad, esto lo tienes que contar. O sea, la gente que vive todo lo que has vivido tú tiene casi una responsabilidad de contar. Joder, fíjate, para los aficionados al baloncesto, además... Claro, abarcas décadas, ¿no? De jugadores, de situaciones y eso. Te animo a que lo hagas, Joan. Bueno, lo podemos hacer conjuntamente, entonces donde tú acabes, lo empiezo yo. No, yo no puedo acabar, no, vivo demasiado bien, yo no me puedo jubilar, no, yo voy a trabajar hasta el final. Pero hasta esto piensa que también puedes grabarlo, ¿eh? Puedes grabarlo. ¡Hostia! Grabarlo. Que alguien te lo pique o alguien tal. O sea, no hace falta que te pongas tú físicamente a escribir, que es lo que se hacía antes. Ahora lo grabas, lo dejas y alguien te lo pasa. Y... No, porque luego los Lasso me echan cara que hablo demasiado de mí. No, yo por un módico precio te lo hago, Juanma. Eso sí. A mí, con todo este repaso que estaba haciendo de nombres, me ha surgido la duda de dónde hubiera llegado su segundo Madrid, si los refuerzos en lugar de Pelécanos y Papadopoulos hubieran sido otros o hubieran salido mejor. Después de toda esa recopilación de nombres me sale preguntarte eso. Bueno, es cierto que lo queramos o no, esos años no fueron los más espléndidos económicamente hablando del club. No.
Eran años complicados, cambio de presidente, luego vuelve el expresidente con Florentino, por ejemplo, que fue Florentino, él me corta a mí, que me hace cortar Valdano es quien me lo comunica en su momento, pero me hace cortar porque él quiere traer al mejor entrenador de fútbol y al mejor entrenador de baloncesto de Europa, y trae Bueno, pues Mourinho. trajo a Pellegrini, ¿Eh? Que trajo a Pellegrini de primeras, tampoco en fútbol Bueno, en aquel momento, cuando él gana las elecciones después de Calderón, él lo que promete es traer a los mejores entrenadores de las dos secciones, y trae a Mourinho y trae a Ettore Messina. Entonces yo, que me corten por Ettore Messina, pues bueno, pues es más que aceptable, ¿entendéis? Luego Ettore estuvo un año, un año y poco. Bueno, no acabó el año. No acabó. O sea que Sufriendo como un vamos, porque no entendía, te digo porque tuvimos una comida muy interesante a mitad, no entendía nada, o sea, no entendía lo solo que se sentía, que no tenía interlocutor, que le habían traído, claro, para traerle pues le habrían cantado el canto del cisne, ¿no? Pero que luego en el día a día se sentía, que no sé si yo hablo del sentimiento que contaba él, ¿no? Sí, que sí, se sentía absolutamente solo, que quería hablar con gente y tal, que no... Sí. Ahí cuando me lo ofrecen a mí, antes os decía que era Ito, el otro era Repesa y el otro era Mahmuti. Quizá no os acordáis mucho, Repesa seguro que os podéis acordar. Sí. Pero Mahmuti era un entrenador que en Turquía la estaba petando como ahora lo puede estar haciendo Ataman en su momento. Y los tres dijeron que no. Entonces, lo que quiero decir que en general, si la gente no venía, era porque realmente la tipología de plantilla no era la ideal. Y luego, cuando se tuvo que renovar un poco los jugadores, los que vinieron, pues vinieron gente que no acabó cuajando, por decirlo fácil, o que tenía otras prioridades en la vida, ¿no? Como el caso de... Sí, no fue un modelo de gestión, la verdad, todos aquellos años en el Madrid. Estoy viendo, Joan, 17 veces de entrenador y de jugadores. Y fue un poco... Tu última temporada tuviste a Mirotic y a Bojan Bogdanovic, que estaba también por ahí. Mira, Mirotic, ¿ves? Ahí tenemos el 4. Mira, un buen 4. Buen 4, Sí, Mirotic es un amor, porque además él recuerda esa etapa muy cariñosamente, y cada vez que me he enfrentado contra él, pues me lo recuerda, viene al banquillo, me pega un abrazo de estos sentido. Y no, ha habido muchos también. Bogdanovic, que luego me lo encontré jugando en Fenerbahce primero, y luego en Estados Unidos nos hemos encontrado también, pues también era un jugador que lo explotó. Entonces, todos esos jugadores que por tu manera de trabajar reiniciaste o iniciaste, y luego han hecho una gran carrera, de esa parte yo me siento igualmente muy orgulloso. Me parece que es genial, pero ¿qué hubiera pasado? No sé. ¿Quién descarta que nunca vuelvas? Tampoco. Yo el hambre, las ganas y el recuerdo aún lo sigo teniendo vigente. Entonces, pues aseguro que aún esto late fuerte, para seguir aprendiendo y liándola parda allí donde vaya, si puedo. Ojo, Pues nada, declaración de seguiremos. intenciones, Entonces, tú seguirás y nosotros también aquí dándote de vez en cuando. Mira, por terminar, te leo un mensaje del chat que a lo mejor te gusta. Un tal David Form dice: Joan me hizo debutar en Tarragona en Liga EVA, y aparte de gran entrenador es una grandísima persona. A pesar de ser jugador del equipo vinculado, me trataba como uno más en esa época. Se marcaban mucho más los roles con los juniors. Incluso luchó contra la directiva para que fuera a Murcia en un playoff de descenso, porque entrenaba contra ellos el primer equipo. Gran recuerdo de él como persona y entrenador. Muy bien. Bueno, pues eso es muy extraño que la gente se acuerde. Y os lo digo porque vosotros también lo sufrís a distintos o mejores niveles que yo, pero es verdad que yo los agravios comparativos no los he llevado bien. Entonces, me da igual que sea un jugador de 17 años como de 38. Si tenían que jugar, jugaban. Y me da igual que el apellido sea acabado en Ez o en Iz o en lo que sea. Y eso sí que ha sido una premisa en toda mi carrera. Pero que se acuerde alguien como él, pues me encanta. Os he de decir que, por ejemplo, Boniface Ndong, cuando ganó el anillo con Denver Nuggets, lo primero que hace es enviarme una foto con el anillo en la mano, en el dedo. Me dice: yo no quería ser entrenador, tú me empujaste a serlo, porque él, cuando acaba su carrera de jugador, yo lo quiero fichar en Málaga. Y él es una de esas personas honestas que quedan aún en la vida, que me dice: estoy roto, coach, te engañaré. O sea, solo podía jugar partidos y no entrenar. Estoy tieso. Y entonces ese punto de honestidad me robó el corazón, y a los 3 años intento que él haga de entrenador ayudante, me dice que no quiere ser entrenador, que ya ha viajado suficiente, que su mujer lo va a matar. Al cuarto lo convenzo, ganamos la Eurocup, nos metemos en Euroliga otra vez, y luego al cabo de unos años acaba en Denver. Entonces, que él se acordara
con el anillo, igual que este jugador y muchos otros que he entrenado, pues es un halago y ojalá siga haciéndolo el resto de mi carrera. ¿Se divorció Bonifaz al final o no? No. Bonifaz se llevó la familia allí con los 2 hijos. Los 2 hijos siguen jugando allí en Estados Unidos en distintas universidades y yo le auguro la opción de que en poco va a ser de los que esté en primera línea allí en los banquillos de Denver. Sí, es un tío sabio, pero humilde, en conocimientos de estos que no hablas y no le preguntas. Un tío muy interesante y muy leal. Una gran persona. Muy bien, Joan, pues no te voy a recordar porque supongo que lo sabrás, que recibís al Barça este fin de semana y luego viajáis a Tenerife y a Murcia. O sea, que yo creo que tienes ahí Sí, y motivos suficientes para estar tranquilo, relajado, charlando con nosotros, porque lo que te viene... Pero piensa que si miras un poquito más atrás, con Valencia, Gran Canaria en Gran Canaria, Baskonia, con Breogán y estos 3, pues no auguraba un mes y medio placentero precisamente, pero el hecho de que hayamos ganado estos 3 partidos antes, pues espero que nos dé la capacidad de ganar los importantes. Os va los grandes retos, está claro. Pues nada, oye, que nos alegra mucho que hayas vuelto a la Liga Endesa y que nada, pues seguiremos en contacto. Cuídate y muchísima suerte. Un placer, gracias. Gracias por el atraco que te hemos pegado, que no estaba previsto que vinieras hoy. Muchas gracias, Joan. Hasta con nosotros, Joan Plaza. Mítico. Gracias. Mítico. Gracias. Vamos a aplaudirle, a que vamos a aplaudir. El otro día, Joan, dije que lo de Plaza se te queda pequeño ya en Andorra y que ya empieza a ser recinto ferial, ¿eh? Pues ojalá cuando acabe la temporada se pueda confirmar eso. De momento, a arañar por conseguir las 4 victorias que nos faltan. Muy bien, pues nada, un abrazo, Joan. Gracias. Ánimo, Joan. Para este canal todo es especial.